Bueno, gente, pues hoy os tengo aquí una comparativa súper interesante en la gama media. Vamos a comparar el Poco F6 contra el Samsung Galaxy A55 y vamos a ver cuál te conviene más y cuál es mejor. Así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, pues vamos al lío aquí con la comparativa de estos dos gallos en la gama media. El Samsung empezó bastante más caro, pero ya se puede incluso encontrar por debajo del precio de lo que sería el Poco F6. Voy a empezar por el apartado estético, que hay bastantes aquí diferencias, sobre todo en temas de construcción y dimensiones. El Poco F6 es un terminal que, como, bueno, igual que el Samsung, ¿vale? Es a gusto, porque el diseño es una cosa que a uno le puede gustar y a otro no. Pero la construcción es totalmente de plástico, tanto la trasera como los cantos planos del Poco, del terminal de Xiaomi, pues es terminado en plástico, ¿vale? Pero está bien construido, no cruje, no se hunde, la pantalla no está sobre ningún tipo de marco de plástico apoyado ni nada, o sea que es un terminal que es bonito, no está mal. Y luego el Samsung, pues sí que tenemos materiales premium, como puede ser la trasera de cristal y tenemos marcos de aluminio que le dan un toque, pues lógicamente, más premium. Y también es verdad que de primera lo vas a llevar sin funda porque es que no te trae funda en la caja, y el Poco F6 sí que te trae una funda y por ahí no vas a tener que pasar, no vas a tener que pasar por caja. Otra cosa es cuando el terminal le das la vuelta, lo pones boca arriba y le ves la pantalla, te das cuenta que el terminal de Samsung ahí parece que tenga 4 años y que sea el móvil más barato con diferencia, ¿vale? Y es gracias al mal aprovechamiento del frontal. Que esto lo que hace es que aparte sea un terminal más ancho y más incómodo, porque cuando le compres una funda se te va a hacer un terminal bastante anchote. Porque aquí en cuanto a dimensiones, el Poco F6 tenemos 166,5 de alto, 74,5 de ancho y 8 milímetros de grosor, con un peso de 179 gramos. Y en cuanto a la 55 tenemos 161,1 de alto, 77,4 de ancho, ojo, y 8,2 milímetros de grosor. Esto hace que con la funda aún sea bastante cómodo, pero con funda se hace un terminal, sobre todo para manos pequeñas, algo más incómodo que, por ejemplo, el terminal de Poco, pese a ser construido en plástico, pero está más afinado lo que son los marcos de pantalla y demás. Una de las diferencias también grandes aquí es la protección frente al agua y el polvo. Tenemos IP64 en el Poco F6 para salpicaduras y demás. Y en el Samsung A55 pues tenemos IP67, que ya lo podríamos sumergir 1 metro durante 30 minutos, ¿vale? En ningún caso te va a cubrir la garantía, pero de cara al verano puede ser un dato diferencial si tú quieres hacer algún tipo de fotografía bajo el agua o algún vídeo o meterlo en la piscina, pues el Samsung sería el que deberías de elegir. En cuanto a USBs, tenemos USBs 2.0 en ambos casos, ninguno de los dos saca vídeo por cable, el Samsung tampoco tiene el Samsung DeX. Tendríamos aquí el doble altavoz en la parte frontal, en el F6 en la parte de arriba y en la parte de abajo, y en el Samsung no, pues frontal y en la parte de abajo. Otra diferencia a favor del Samsung sería que se puede expandir con micro SD hasta 1 tera, y el Poco sí que es verdad que parte desde 256, pero no se puede expandir. En cuanto a diseño, como os digo, es totalmente a gusto, pero yo lo vais a llevar con funda. Yo me quedo lógicamente con el Poco F6 por el mejor aprovechamiento del frontal y que nos trae la funda ya incluida. Y en cuanto a conectividad, hay poquitas diferencias aquí entre estos terminales. Incluso el sensor de proximidad en ninguno de los dos casos es físico y es virtual, ¿vale? Por ejemplo, en el Samsung apaga la pantalla con el contacto, en el del Poco al acercarte lo que es el brazo a la parte de la cara y demás. En mis reviews dije que no me falló, de hecho no me han fallado en llamadas normales, pues no le he encontrado fallo. Otra de las diferencias, por ejemplo, es que el Poco pues tiene Bluetooth 5.4 y el Samsung tiene Bluetooth 5.3, y luego una ventaja a favor que puede decantar la balanza si te hace falta es que el Samsung tiene capacidad de eSIM virtual y el Poco F6 pues no la tiene. Y en cuanto a desbloqueos de seguridad, tenemos sensores de huella ópticos en pantalla en ambos casos y desbloqueos faciales con la cámara selfie 2D. Tengo que decir que el sensor óptico de huella del Poco va infinitamente mejor, ¿vale? Es muchísimo más rápido. El del Samsung tienes que quitarle que sí la animación y demás, y aún así no va fino del todo. Y el del Poco es rapidísimo, ahí le pega una buena tocata y es como 10 veces mejor el sensor de huellas. Luego, en cuanto al desbloqueo facial, puede ser que el Samsung, quién sabe, sea algo más seguro porque siempre le cuesta algo más y tiene algo menos de campo de visión, pero aún así funciona bien. Y el del Poco, como digo, es algo más rápido, pero también funciona bien. Simplemente es que en bajas condiciones de luz pues te pueden fallar en ambos casos. Y en el apartado baterías, aquí también vamos a encontrar diferencias. 5000 miliamperios en ambos casos, esto está bien, el estándar más o menos elegido, aunque sí que es verdad que ya cada vez incluye más batería y demás, pero 5000 es más que correcto para no hacer un teléfono excesivamente pesado y demás. Pero ojo aquí con las cargas rápidas, que Samsung sigue encabezonado con las cargas lentas
y Poco, pues ya sabéis que le mete ahí toda la carne en el asador. Tenemos 90 vatios de carga por cable, ninguno de los dos tiene carga inalámbrica, tenemos 90 vatios de carga por cable, cargador incluido, importante esto, con su cable especial para su carga de 90 vatios también incluido. Y en el Samsung tenemos el mísero cable USB 2.0 porque no tenemos cargador y tenemos una carga de 25 vatios que necesitamos 1 hora y cuarto o incluso más para cargar del 0 al 100 el terminal. En cuanto a buenas noticias, podríamos decir que el Samsung tiene una autonomía muy buena, ¿vale? Porque tiene un procesador de 4 nanómetros muy eficiente y el procesador no es tan potente como en el caso del Poco F6, que tiene un procesador con el doble de caballos, vamos, digamos. Entonces, claro, las autonomías son muy buenas, en el Poco llegamos al final del día, yo con mi uso bastante intenso con cuentas de correo, con el NFC, con conectado al reloj y demás, puedo llegar al final del día, es capaz de superar las 7 horas pasadas de pantalla, pero es que con el Samsung me gustó más la batería porque se supera ampliamente las 8 incluso más, y el consumo en reposo, a lo mejor 7 horas por la noche en reposo, el Samsung te baja 1 o ninguno y el Poco Mejor te baja un 3%, ¿vale? Es algo más eficiente la batería, pero como os digo, las dos baterías son súper buenas y en caso de necesitar pasar por un cargador que te hace falta cargarlo, este se carga en unos 30 minutos y este necesita más de 1 hora para poderlo cargar y aparte tienes que buscar un cargador o comprarte uno, es que no, aquí no hay color. Aunque la batería sea algo mejor en el Samsung, aquí gana claramente el Poco. Bueno, le toca aquí el apartado multimedia de estos dos bicharracos. Aquí tenemos en el Poco panel AMOLED, en el Samsung Super AMOLED. Esto no son más que nomenclaturas de paneles OLED que le ponen las marcas. En el Poco 6,67 pulgadas, 120 Hz. En el Samsung 6,6 pulgadas, 120 Hz. Resolución en el Poco 1,5K, 446 ppi por pulgada. 1080 Plus, 390 ppi por pulgada en el caso del Samsung. El panel es mejor en el terminal de Poco y no solo porque esté mejor aprovechado y tenga algo más de resolución, es que se ve mejor, ¿vale? También tiene un brillo pico máximo mejor. En cuanto a nits HBM, se quedan en los dos en muy buena puntuación, o sea, 1200 nits en lo que sería el Poco y 1000 nits en lo que sería el terminal de Samsung, que no está tampoco nada mal. Lo que pasa que no tengo los datos de brillo máximo, he visto por ahí algunas pruebas de que puede llegar a los 1600 nits y demás, pero Xiaomi en su Poco anuncia 2400 nits, yo lo he podido probar en condiciones extremas de sol, bastante rato y demás, y sí que es más visible, tiene más brillo la pantalla del terminal de Poco y esto es una cosa que se agradece en este tipo de paneles. Aparte de tener una mejor inmersión a la hora de ver contenido multimedia porque tenemos un aprovechamiento que no es normal en este nivel de precios y tampoco es normal en el nivel de precios del Samsung ese mal aprovechamiento del frontal con esos marcos asimétricos tan horribles. En cuanto a protecciones para rayones y golpes, Glass Victus en el Poco, Glass Victus Plus en el Samsung A55. Para el PWM de nuestra vista, Samsung no nos da datos, pero ni en los gama altas tiene una muy alta tasa de hercios para el parpadeo y el Poco tiene 1920 y 2160 hercios de modo instantáneo para un modo juego para el tema de la respuesta táctil y demás. En cuanto a la pantalla, yo aquí le doy ganador porque es que incluso lo veo mejor en contenido HDR y de hecho reproduce hasta Dolby Vision y el Samsung se queda en HDR 10 Plus. Son buenas pantallas, pero aquí el Poco tiene mejor pantalla. Y en cuanto al audio, los dos tienen doble altavoz estéreo, tecnología Dolby Atmos, pero aquí sí que me gusta más cómo suena el terminal de Samsung, suena menos enlatado y suena de más calidad y con menos distorsión. Aparte de tener Dolby Atmos para juegos, que es una cosa de la que carece el Poco F6. Y me toca aquí el apartado rendimiento y demás. Aquí ya estáis viendo que en prácticamente todos los apartados está arrasando el terminal de Poco porque es un terminal en gama media totalmente calidad, precio, potencia. Y ahora toca hablar de rendimiento y demás. Sí que es verdad que en cuanto a capa de personalización, yo me quedaría ahí con One UI A6.1, es una capa más madura, aunque sí que no tenemos la IA de sus hermanos mayores, no sé si en un futuro lo meterán. En el terminal de Poco tenemos la típica HyperOS 14, 3 años más 1 de parches. En el Samsung tenemos 4 más 1 de parches. Es posible que durante el tiempo el soporte, las actualizaciones sean mejores en el terminal de Samsung. Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta. En cuanto a bloatware, los dos traen bloatware. Uno trae de la propia marca, como puede ser Samsung, pero si tienes su ecosistema, pues te vas a sentir más a gusto. Sí que es verdad que el terminal de Xiaomi trae más juegos de morralla y demás, pero bueno, es todo desistable. Aquí en cuanto a la capa de personalización y el soporte y demás, pues sabiendo cómo está trabajando Samsung, aquí me quedaría con Samsung, pero solo aquí, porque luego ya está el rendimiento y es aquí
el tipo de memorias elegidos, el tipo de procesadores elegidos, y aquí es que le da un repaso, y claro, el terminal, por muy mal optimizado que esté, que tampoco lo está, porque funciona bien, es que va mucho mejor que el terminal de Samsung, y es por el procesador. Aquí tenemos un procesador que va a ser uno de los procesadores buenos de este año. Es que aquí tenemos el Snapdragon 8S Gen 3 de 4 nanómetros con un Adreno 735, que aquí no hay color, frente a un Exynos 1480 de 4 nanómetros, que me ha gustado y es eficiente, y con la gráfica Eclipse 530. Pero si tú quieres un móvil, lógicamente, que no quieres gastar mucho dinero, pero quieres un móvil para jugar, que te gusta jugar con el móvil, no elijas el Samsung porque, aunque puede jugar, porque tiene un rendimiento ya correcto, nada que ver con la potencia gráfica del Poco, y aquí es mucho mejor. Y luego también el tipo de memorias. Sí que el Samsung creo que tiene el LPDDR5, que esto me gustó, pero en el caso del Poco tenemos el LPDDR5X, es algo más rápida y eficiente. Y luego en cuanto al almacenamiento interno, en estos 256 de partida tenemos UFS 4.0 frente a los 128 o 156 del Samsung UFS 3.1. Aparte es que el UFS 4.0 de este Poco F6 es una memoria de calidad y es muy rápida, con altas velocidades de lectura y de escritura. Cuanto a rendimiento, es que aquí no hay color. Y calentamiento más o menos parejo, porque también el cristal, cuando te vas a jugar, también transmite algo más el calor que como puede ser el plástico en la versión del Poco. Si tú vas buscando rendimiento al menor precio, tu elección tiene que ser claramente el terminal de Poco, porque es que es muy superior en cuanto a rendimiento. Pero ojo, que el Samsung ya tiene un rendimiento suficiente para la mayoría de personas y para las tareas del día a día, pero también parte solo de 8 GB de RAM, y en el Poco podríamos elegir la versión de 12 GB de RAM. Y toca aquí el apartado de cámaras, que puede ser que también, igual que en el software le doy ganador, podría ser que en cámaras también, en nivel general, pese a tener algún recorte en grabación y demás por temas de procesador, también le demos ganador el punto al Samsung si está buscando una cámara aún algo mejor. En cuanto a sensores de cámaras, tenemos tanto en el Poco como en el Samsung dos sensores de 50 megapíxeles estabilizados con OIS, en el caso del Poco F6 con apertura focal 1.6 y en el caso del Samsung apertura focal 1.8. Aquí la diferencia sería a la hora de grabar vídeo, que el sensor principal del Poco es capaz de grabar a 4K 60, esto si tú lo necesitas tienes que ir por él, y el Samsung se queda en 4K 30 frames. Luego, en cuanto a granes angulares, tenemos un gran angular de 8 megapíxeles en el Poco, solo capaz de grabar vídeo a 1080-30, y en 12 megapíxeles en el terminal de Samsung, capaz de ir cambiando entre las dos lentes y grabar en 4K 30 de forma muy buena y con muy buena calidad. Esto me ha gustado. Y luego en el Samsung pues tendríamos el típico macro, pero no es el macro de 2 megapíxeles, sino que tenemos un macro de 5 megapíxeles, que siempre será mejor que no tener nada. Y luego con las frontales tenemos 20 megapíxeles en el caso del Poco F6, con grabación de vídeo 1080-60 de mucha calidad, me gustó, pero es que en el terminal de Samsung tenemos un selfie de 32 megapíxeles con una grabación 4K 30 frames muy buena, y aparte otra a 1080-60 también si queremos, también muy buena al nivel del Poco, pero con la ventaja de poder grabar en 4K 30. En cuanto a fotografía, de día tengo que decir que para mí los dos terminales hacen prácticamente la misma foto, incluso con HD lo veo prácticamente igual, ¿vale? El detalle haciendo zoom. De día no encuentro diferencias, te puede gustar más una que la otra, pero como comenté en la comparativa y en la review, el Poco por la noche el balance de blancos no me gusta y tiende a verdear demasiado la imagen, y por aquí estaréis viendo algunas muestras que, por ejemplo, el Samsung en fotografía nocturna es bastante superior, tiene un balance de blancos más correcto y por lo cual me gusta más. Y luego con el gran angular también considero que es algo mejor el gran angular, tanto de día como de noche, y luego la grabación de vídeo pues es bastante mejor en el terminal de Samsung, sobre todo con ese gran angular. Cuando sensor principal grabación de vídeo, pues como decía, 4K 60, esto el Samsung no lo puede hacer, si lo necesitas no lo vas a tener, pero si te conformas con un 4K 30 muy bien estabilizado y con muy buena calidad, pues lo vas a tener. Pero aquí, en cuanto a vídeo con el sensor principal, yo le daría ganador al Poco, porque estabiliza igual de bien, la calidad es muy buena y tenemos esa grabación a 4K 60. Simplemente es que el otro es capaz de grabar a 4K 30 con el gran angular, y esto es un punto, y con la frontal, que también es otro punto. Así que en cámaras, aquí es algo mejor el Samsung si está buscando una mejor cámara y no necesitas el 4K 60 con la trasera y posiblemente necesites el 4K 30 con la frontal. Tu elección en este caso en cuanto a cámaras de foto nocturna y vídeo y demás debería ser el Samsung A55 5G. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al final de mi comparativa de estos dos teléfonos, el Poco F6 y el Samsung A55 5G. Diferencias económicas prácticamente ya no hay, incluso como he dicho antes,
El Samsung está algo más barato, ya lo he podido ver incluso por 360, la versión de 256, pero está entre los 360 y los 400 euros. El Poco ahora mismo se puede comprar por unos 390 euros. También es verdad que cuando lleve los meses que lleva este, también bajará el Poco de precio y aún será más recomendable, aún si cabe. Yo en cuanto, si me tuviera que quedar uno, yo para mí no tengo dudas. Me gustó mucho la 55, es un terminal recomendable, pero para mí la mejor compra entre estos dos sería el Poco F6, claramente por ese conjunto de memorias, procesador y demás. Es que no tiene color. Y por la pantalla que es mejor y mejor aprovechamiento de frontal, por no tener que comprar un cargador, tener 90 vatios de carga rápida, un mejor sensor de huellas en pantalla. No sé, es que tiene muchísimas cosas de valor añadidas frente al Samsung, que prácticamente gana un poquito en lo que sería la capa de personalización, que es más madura y demás. Y las cámaras para mí son un pelín más completas, pero tampoco tenemos grabación en 4K 60 con la trasera como si tenemos en el Poco F6. Y luego si tú vas buscando, si tú quieres el ecosistema con Samsung, pues lógicamente veste por este, o te gusta el diseño en la parte trasera, los materiales y demás, pesa por esto, lo quieres sumergir, pero si estás buscando el terminal con mejor relación calidad-precio entre los dos, sin duda es este, porque es que tiene un procesador de alta gama, memorias UFS 4.0 y es que no hay color en cuanto a rendimiento entre ambos terminales, y para mí la compra perfecta es este Poco F6. Y poco más, si te ha gustado el vídeo me gustaría que dejáis ahí un buen like para que veáis que te ha gustado el vídeo, que te suscribas al canal para no perder el resto de vídeos y un saludo.